Los 10 datos más interesantes del discípulo Santiago el Mayor. Prepárense para descubrir los 10 datos más intrigantes y cautivadores sobre el discípulo Santiago el Mayor. Desde sus experiencias junto a Jesús hasta los eventos que moldearon su legado, cada detalle revelará capítulos ocultos de una vida llena de significado. Número 10. Fiesta litúrgica. Su fiesta litúrgica se celebra el 25 de julio de cada año en la Iglesia Católica y en algunas otras tradiciones cristianas. Este día es particularmente significativo en la tradición católica, donde se conmemora su martirio. El 25 de julio también marca un evento especial en España, la celebración del Día de Santiago, conocido popularmente como el Día del Apóstol Santiago. Santiago es el patrón de España, y la ciudad de Santiago de Compostela en Galicia alberga la Catedral de Santiago, uno de los destinos de peregrinación más importantes de la cristiandad. Número 9. Iconografía como peregrino. La iconografía de Santiago como peregrino tiene sus raíces en la leyenda que vincula su figura con la difusión del cristianismo en la península ibérica. Según la tradición, después de su martirio en Jerusalén, sus restos fueron trasladados milagrosamente en una barca hasta las costas de Galicia. Este relato inspiró la creación de la ruta de peregrinación más famosa de Europa, el Camino de Santiago, que culmina en la majestuosa Catedral de Santiago de Compostela. La representación de Santiago como peregrino se caracteriza por varios elementos distintivos. En muchas imágenes, se le muestra ataviado con el típico sombrero de ala ancha, conocido como sombrero de peregrino o sombrero de Santiago. Este sombrero se convirtió en un símbolo reconocible del peregrino que emprende el camino en busca de la tumba del apóstol. Además, Santiago a menudo porta un cayado o bordón de peregrino, simbolizando la travesía espiritual y física que los peregrinos emprenden en su camino hacia Compostela. Su indumentaria refleja la sencillez y humildad asociadas con la experiencia del peregrinaje, recordando a los fieles la importancia de la búsqueda espiritual sobre las posesiones materiales. Número 8. Evangelización en España. La leyenda sostiene que, después de la muerte de Jesús, Santiago emprendió un viaje misionero que lo llevó hasta las tierras que hoy conforman España. Sin embargo, su labor evangelizadora no fue fácil y, según la tradición, enfrentó numerosos desafíos en su intento de difundir el mensaje cristiano en una tierra predominantemente pagana. Uno de los momentos más emblemáticos de la historia de Santiago en España está vinculado a la batalla de Clavijo, que se habría librado en el siglo IX. La leyenda cuenta que Santiago apareció en medio de la batalla, luchando junto a las tropas cristianas y proporcionando la inspiración necesaria para lograr la victoria sobre los musulmanes. Este episodio contribuyó significativamente a consolidar la figura de Santiago como un santo guerrero, conocido popularmente como Santiago Matamoros. La influencia de Santiago en la evangelización de España no se limita solo a las leyendas. La ciudad de Santiago de Compostela, en la región de Galicia, se convirtió en un importante centro de peregrinación cristiana después de que se afirmara que sus restos fueron descubiertos allí en el siglo IX. La Catedral de Santiago de Compostela se erigió en su honor y se convirtió en un destino clave para los peregrinos que recorrían el famoso Camino de Santiago. Número 7. Petición de lugares honoríficos. Santiago y su hermano Juan, quienes eran conocidos como los hijos del trueno. Este episodio se relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. Según el relato, la madre de Santiago y Juan se acercó a Jesús con una petición especial en nombre de sus hijos. Le pidió a Jesús que permitiera que uno de sus hijos se sentara a su derecha y el otro a su izquierda en su reino. Este pedido sugiere un deseo de posiciones de honor y autoridad en el futuro reino de Jesús. La respuesta de Jesús es interesante y reveladora. En lugar de conceder la petición de manera directa,
Le explica a la madre y a los 2 apóstoles que esos lugares de honor no le corresponden a él concederlos, sino que serán dados a aquellos para quienes han sido preparados por el Padre. Además, Jesús utiliza esta ocasión para enseñar sobre la verdadera naturaleza del liderazgo en su reino. Les dice a Santiago, Juan y a los demás apóstoles que el verdadero liderazgo implica servir a los demás y no buscar posiciones de prestigio y dominio. Jesús enfatiza que él mismo no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Número 6. En el Monte de los Olivos. Este evento conmovedor se relata en los Evangelios, destacando la conexión profunda que Santiago tenía con la vida y enseñanzas de Jesús. En aquel momento crucial, Jesús, consciente de la inminencia de su traición y crucifixión, se retiró al Monte de los Olivos para orar. Según los relatos bíblicos, llevó consigo a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y, por supuesto, Santiago el Mayor. Estos apóstoles compartieron un testimonio único al ser testigos directos de la intensidad de la angustia de Jesús y su profunda conexión con la voluntad divina. El papel de Santiago en este evento revela su posición como uno de los confidentes más cercanos de Jesús. Estar presente en ese momento crucial no solo evidencia su estrecha relación con el Maestro, sino también su compromiso con la causa divina. La oración en el Monte de los Olivos se convierte así en un momento simbólico que fortalece el lazo espiritual entre Jesús y sus discípulos más destacados. Número 5. Llamado el Mayor. Su apodo, el Mayor, se utiliza para distinguirlo de otro apóstol importante llamado Santiago, a menudo conocido como Santiago el Menor. Una de las curiosidades más fascinantes sobre Santiago el Mayor es su vinculación con diversos eventos significativos en la historia cristiana. Según la tradición cristiana, Santiago fue testigo de la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor y estuvo presente en momentos cruciales de la vida de Cristo, como en el jardín de Getsemaní antes de la crucifixión. Número 4. Martirio en Jerusalén. Según las antiguas fuentes y relatos históricos, Santiago enfrentó la persecución por parte de las autoridades judías en Jerusalén. Su firme dedicación a difundir la enseñanza de Jesús y su papel en la expansión del cristianismo lo colocaron en el centro de conflictos y tensiones. La tradición sostiene que Santiago fue arrestado y llevado ante el rey Herodes Agripa I, quien buscaba agradar a la población judía mediante la persecución de líderes cristianos. En el año 44 después de Cristo, Santiago fue condenado a muerte por decapitación. Este acto de martirio marcó un hito en la historia cristiana primitiva y consolidó la posición de Santiago como uno de los mártires más venerados. Número 3. Parte del círculo interno. La referencia al círculo interno suele asociarse con el selecto grupo de discípulos que mantenían una relación más estrecha con Jesús. Entre estos discípulos especiales, Santiago el Mayor es a menudo mencionado como uno de los 3 apóstoles más cercanos, junto con Pedro y Juan. Estos 3 fueron testigos de eventos significativos que otros apóstoles no presenciaron, como la transfiguración de Jesús y su agonía en el huerto de Getsemaní. Además de ser parte del círculo interno, Santiago el Mayor también desempeñó un papel crucial en los primeros días del cristianismo. Después de la crucifixión de Jesús, Santiago se convirtió en una figura importante en la iglesia primitiva de Jerusalén y desempeñó un papel clave en la difusión del mensaje cristiano. Número 2. Testigo de milagros. Uno de los episodios más destacados que subraya su papel como testigo de milagros es su participación en la transfiguración de Jesús. Según los evangelios sinópticos, Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9, Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 8, y Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36, Jesús llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, a lo alto de un monte. Allí ocurrió un milagroso evento. Jesús fue transfigurado.
Su rostro brillaba como el sol, y sus ropas se volvieron resplandecientes. En ese momento divino, Moisés y Elías aparecieron, hablando con Jesús. Santiago, junto con los otros discípulos, fue testigo directo de esta revelación celestial. Otro milagro notable vinculado a Santiago es el relato de la resurrección de la hija de Jairo. Según el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 35 al 43, Jairo, un gobernante de la sinagoga, buscó a Jesús desesperadamente para que curara a su hija moribunda. Aunque en el camino recibieron la noticia de que la niña había fallecido, Jesús, acompañado por Pedro, Santiago y Juan, llegó a la casa y, ante la incredulidad de los presentes, resucitó a la niña. Santiago fue testigo de este increíble milagro de restauración de la vida. Número 1. Hermano de Juan. Santiago el Mayor, también llamado Santiago Zebedeo, fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Uno de los aspectos más fascinantes de su vida es su estrecha relación con Juan, otro de los apóstoles. Según los evangelios, Santiago y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo, un pescador del lago de Galilea. Lo interesante es que, a pesar de compartir lazos sanguíneos, estos dos hermanos desempeñaron roles significativamente distintos en la narrativa bíblica. Mientras que Juan es comúnmente conocido como el discípulo amado, y es reconocido por su cercanía con Jesús, Santiago es conocido por su martirio temprano y su valentía en la predicación del cristianismo.